Nací con los ojos abiertos. Por eso sé distinguir el juego de las sombras en la oscuridad. He sido un fotógrafo empeñado en retener los instantes fugaces. Por ejemplo, un amanecer. El primer rayo del alba atraviesa la oscuridad a 300.000 kilómetros por segundo. Así de fugaces. Pero llevo ya demasiado tiempo mirando el cielo. Todos los viajes necesitan un final. Hay días que uno se levanta de la cama convencido de que por fin va a dar esquinazo a todos los problemas del mundo. Son despertares extraños, como el de hoy. Sé que acabaré por fin con esta historia, quizá la más importante de mi vida, aunque no imagine aún cómo. Puedo estar engañándome, pero ¿qué le voy a hacer? Si hasta el cerebro es crédulo. Activa el mismo grupo de neuronas al percibir la realidad que al imaginarla. No soy el único que sabe que además estamos hechos de sueños y engaños. Los cineastas provocan emociones con historias que no están sucediendo. Hace mucho tiempo, en otoño, me trasladé al extremo más meridional de la península para realizar un reportaje fotográfico sobre los trabajadores nocturnos. Comencé el viaje en Cádiz. Fotografiar la noche de la Costa de la Luz me pareció una atractiva contradicción. Bajo las estrellas, la Costa de la Luz resultó ser una extraña suma de puntos. Entre el mar que se escondía tras aquella cortina negra y mi cámara, se extendía una refinería con pocas fisuras por las que colarse. Bordeé sus instalaciones buscando retratos de obreros. Pero de noche todos los trabajos son pardos, y confundí unas luces con otras, estrellas con bombillas y lenguas de fuego. Y terminé donde menos imaginaba. ¿Pasa yo? ¿La comida qué? ¿La comida qué? ¿Vamos digo? Yo Pero vamos a ver, escúchame. Si no trabaja. Mira, si no tenemos dinero, vivimos entre 4 latas. Que nosotros vivimos entre 4 latas. Y te podemos decir que nos tiramos a lo mejor 10 días o 20 días fuera de nuestra casa, venir a nuestra casa, encima nos ponemos tristes. Es que no está Margarita. Entonces nos morimos, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Lo que pasa, no, de verdad, me he visto triste, claro que me he visto triste. Yo también tengo mis penas, pero soy una persona que la tolero mejor. Que, vamos, en depresión no caigo, ¿eh? Es que un día me toca de noche y otro día me toca de día. Y tú sabes, hay que darle mucho de comer para los niños, porque si no... Guau, mira el plan. ¿Hay la copita? Venga, socio. Venga, picha. Sí, va por ustedes. Trabajar de noche provoca enfermedades, desequilibra el sistema nervioso, acorta la vida. Sin embargo, ahí estaban ellos. Sus pupilas lograban deshacer la noche. Fuera del local, el levante impedía zarpar desde hacía días y, por supuesto, entrar en el puerto. El último barco en volver de alta mar atracó con 5 días de retraso. Sus bodegas llegaron medio vacías. Sin embargo, sus rostros parecían guardar un secreto, de esos que se esconden en el horizonte.
De niño tenía uno mío. Las nanas mecen incluso si se cantan a solas. El horizonte. En menos de 100 años, los europeos han visto cómo esa línea se ha hecho aún más inalcanzable. Delante el futuro es largo y detrás el pasado es remoto, como siempre, pero más. Pueden llegar a vivir un siglo y saben que la vida existía hace unos 3.000 millones de años. Sentirse como una gota de agua en medio del océano ha dejado de ser poético para ser verdad. Cada amanecer guarda un instante en el que la Tierra parece que deja de respirar. Los trabajadores diurnos aún no están despiertos y los nocturnos ya están durmiendo. Durante este minuto de silencio, los secretos salen de las bocas y pronuncian sus nombres. Toda la vida en todos los seres vivos está condicionada porque la Tierra gira en torno al Sol. Eso hace que haya situaciones de luz y oscuridad. Todas aquellas funciones que dependan de la noche y el día están sincronizadas a 24 horas. Cualquier descoordinación, tanto interna como externa, por cualquier tipo de factor, con el exterior, nos produce enfermedad. Como si se tratara de un pentagrama universal, día y noche marcan el ritmo de este planeta. Organizan los ciclos de las plantas y seres vivos y armonizan el ritmo de nuestros relojes internos. Nuestras células, el corazón, el riñón, el cerebro, guardan el mismo compás. Alteraciones en la exposición de la luz pueden conducir a desfases que llevan probablemente a un síndrome que en algunos casos es bastante severo, sobre todo cuando llega el invierno. Es un síndrome especial de tristeza, un síndrome de desorden afectivo estacional, que tiene en este sentido que ver con la luz. Los ciudadanos del siglo XXI saben que las fronteras se deshacen, hasta las que parecían más ciertas. La vida incluso se escapa al conocimiento científico. Incluso diría que no hay ni siquiera que entrar a definirla como tal. Es una cuestión exclusivamente que queda dentro del campo de la filosofía. Ahora, lo que sí es claro es que es la muerte. La muerte es termodinámicamente el equilibrio absoluto con el entorno. La pérdida de capacidad para realizar trabajo, eso sería. Es decir, cuando una persona está viva, tiene capacidad de realizar trabajo de todo tipo. Pero en el momento en que desaparece ese desequilibrio, esa capacidad de realizar trabajo, morimos. Nuestros cuerpos nacen diseñados para resolver automáticamente los desequilibrios propios de la existencia. Pero aunque suene biológicamente incongruente, una persona puede ir en pos de la muerte o dejarse morir. Quizás sea ese el secreto de los acantilados. Vivir es básicamente impedir que la muerte te alcance. Parece fácil. Tarifa. En este punto del mapa se acaba el Mediterráneo y comienza el Atlántico. Durante siglos se levantó aquí el fin del mundo. Más allá había una extensión líquida inacabable e inabarcable. Lo llamaron el Océano Tenebroso. Solo los más valientes se atrevían a atravesarlo. Hoy se trata de un fino espigón en el que podría volcar un coche con un simple golpe del levante.
A un lado queda el océano, al otro el mar. El primero furioso, el segundo en calma y yo en el medio, tarareando aquella canción que me acompañaba desde que puse el pie en esta tierra. Si te fijas en las nuevas medicinas alternativas, ¿no?, que tanto se trabaja la afirmación, por ejemplo. Si tú estás todo el día diciendo una cosa, llegas por creértelo. Bueno, nos vamos más lejos y llegamos a la oración. La oración o los mantras, ¿no? A base de repetir, las cosas se te quedan. Pues imagínate una canción que tiene el vehículo encima de la música para poder estar contando cosas interesantísimas y que de una manera fácil te vayan entrando. Yo recuerdo cuando yo hice Estoy mala de acostarme y necesito una pastilla para ponerme a funcionar, aquello parecía gracioso, pero la cantidad de gente que se daba cuenta de que había muchas mujeres deprimidas medicándose, esa era otra, ¿no? La sonrisa. ¿A quién pertenece? ¿A la pena o a la alegría? ¿Cuál de esas gotas del Mediterráneo pertenece ya al Atlántico? La Organización Mundial de la Salud asegura que en 10 años la depresión se convertirá en una especie de pandemia que se tragará para siempre las sonrisas de esos hombres y mujeres que tienen más tiempo para plantearse cómo ser felices. Son gotas tristes en un océano furioso. La alegría y la pena yo creo que están separadas por una frontera que es como un hilo, que para las personas sensibles está ahí tan cerquita una de la otra. Lo único que recuerdo de aquella primera jornada es que llegué a Cádiz de día y cuando desperté ya era de noche. Allí en medio de lo más oscuro estaban los rostros de los trabajadores, esperándome. Pero diferente porque no tiene final, para que el final se lo tengamos. ¿Y yo qué? Pues nada, aquí cantiñando un poquito. Y nada, harto de currar ya. Para los ensayos vamos ahora, a pegarnos de un par de horitas de ellos. Para un niño sin sueño, las noches son siempre demasiado largas. La tristeza para un gaditano es levantarse y no tener camarones para ir a pescar, no tener a mano un colega que tenga una guitarra porque está durmiendo, no tener una noche en la que tenga que ir necesariamente a ensayar una historia que después se va a representar, que se va a cantar luego en febrero. Esa es la tristeza para un gaditano. Los lunes al sol en Cádiz son una maravilla. Lo siento, pero es así. Palabra de gaditano. Quizás el carnaval de Cádiz, si puede ser reconocido por algo, es por las pasiones que despierta, y las pasiones no las despiertan precisamente los chistes, ¿no? Los chistes tienen un efecto de 2, 3 minutos, de 2, 3 días, 4 veces que lo escuches. A ver si alguien con dinero sabe decirme por qué. La soledad no te abandona, se te retira la calma y te hace malva a la persona. Hay cosas que no pueden contarse literalmente y entonces hay un secreto para contarlo y es cantarlo. Y de algún modo, si tienes un poquito de habilidad, consigues que tu gente pues lo cante, ¿no? Y eso de algún modo te hace feliz. Y los esclavos y los pobres pisarán tierra santa. Y se fundirán todas las razas, todas menos la blanca.
Mi segunda jornada en Andalucía terminó a primeras horas de la madrugada. Al pasar por un mercado cercano me fui detrás de los olores de la fruta. Lo único que pasa es que aquí para casarse se casan los sábados. Por eso cuando te sale la estadística de mantener relaciones, lo que menos somos los fruteros. Estamos por eso tenemos 2 hijos y no son nuestros. ¿Sabes? Lo criamos nosotros. En la Edad Media, los vendedores ambulantes inventaban historias divertidas para atraer a sus clientes. Me recordé entre sus bullicios, buscando una broma que iluminara la cara de mi madre durante unos segundos. El pesimismo tiene un prestigio intelectual que no merece. En realidad, si nosotros nos fijamos, todas las grandes revoluciones las ha hecho algún optimista. Son los que se empeñan en luchar los que al final consiguen las cosas. Albert Camus decía, no se puede ser feliz solo, y yo creo que es auténtico, no se puede ser feliz solo. Los griegos ya hablaron de la ciudad feliz y posteriormente viene a ser como un invento de la Ilustración. Estaban inventando la felicidad como objetivo de la política y por eso está tanto en la Constitución americana como en la Constitución francesa, y también lo hace la nuestra de Cádiz, la única que ha hablado de felicidad, la de 1812, dice el objetivo de la nación es la felicidad de los ciudadanos. Hubo un tiempo en el que la búsqueda de la felicidad fue un asunto colectivo y formó parte de las primeras constituciones de Occidente. Sin embargo, hoy solo aparecen en las de Irán, Namibia, Corea del Sur y Bután. Ellos recogen algo que nuestras constituciones recogían antes, que probablemente es en un momento fundacional, pero después necesita concretarse, porque la felicidad es siempre un proyecto vago. Tan vago como que aún hoy me emociona recordar aquel recorrido por Andalucía. Un día tras otro esperaba que acabaran las noches para fotografiar aquellas risas. Así fue como regresé a mi pueblo, Benaoján. Llegué de madrugada. Dormí hasta el jefe de la estación y el apeadero parecía esperarme solo a mí. De niño tenía un vecino maquinista. Llegaba a casa poco antes del amanecer, cantando. Me gustaba oírle desde la cama. Desde entonces, cada vez que subo a un tren por la noche, vuelvo a creer que la vida no se acaba, que me cuelo en un viaje interminable. No pude retratar al jefe de estación, pero incorporé en mi galería de fotos a Antonio, que terminó haciéndome un sitio en su cabina. La noche es mala porque se esfuerza más la vista y tal, pero si vas descansado, vas bien, en fin, es igual que de día, pero que no ves. De día se ve todo. De día se ve todo bien. Aquel día la luz no parecía poder abrir la noche. Uno imagina cómo pueden ser las cosas y entonces lucha por conseguirlas. La utopía de hoy puede ser la realidad de mañana, pero hay que partir de hoy. El amanecer llegó con retraso, umbrío. Le conté a Antonio que los poetas saben de la pena, porque la pena tizna cuando estalla. Y él me habló de la muerte. Los pasos a niveles no lo respetan ni demasiado. Llegó uno y se ahorcó y no tuvo otro sitio nada más que ahorcarse en una canal que pasaba por medio de la vía y se quedó en medio de la vía colgado. España es uno de los países europeos con la tasa de suicidios más baja. Aún así, mueren unas 4.500 personas al año por esta causa. Dice las estadísticas que el tanto por ciento más elevado corresponde a las mujeres de más de 65 años. En cambio, según los que trabajan en los ferrocarriles, los que eligen las vías del tren son hombres.
Tras pasar de nuevo una noche en vela, no busqué una cama, sino que sumé kilómetros en coche. Quería fotografiar cómo el sol se apaga en la costa de Málaga, Granada y Almería. Todo viaje tiene un punto de partida. Hay millones de personas que para poder satisfacer sus necesidades básicas necesitan dedicar horas, horas y horas, y en esas horas seguramente no hay tiempo para la depresión. La Organización Mundial de la Salud ha encontrado uno para explicar el origen de la tristeza. Está en el corazón del primer mundo. Este organismo internacional asegura que la pena es el mal de los países ricos. También indica que en el 2020 el número de suicidios superará el 1,5 millones. Dolor y muerte. Aunque coincidan en muchos tramos, son rutas distintas. Según esta organización internacional, el suicidio no solo está vinculado con la depresión o las enfermedades mentales, sino con la pobreza, el desempleo, los problemas laborales. La actividad económica ha terminado por crear un tipo específico de ser humano, lo que algunos han llamado el Homo economicus, es decir, ese ser humano que tan solo persigue su satisfacción material. En realidad somos lo que comemos, somos lo que vestimos, somos lo que nos proporcionamos a nosotros mismos. Y cada vez más yo creo que nos hacemos a nosotros mismos tal y como quieren que nos hagamos. Muchos deprimidos se estremecen cuando llega el mediodía, porque sienten que el sol ilumina sus penas. Tanta evidencia les duele. Llegué elegido a esa peligrosa hora de la siesta. El Ejido es hoy el municipio con renta per cápita más alta de España y con más horas de luz intensa al día. Esa es la fuente de su riqueza. La mayoría de los agricultores que hoy poseen invernaderos los levantaron en condiciones durísimas y terminaron enriqueciéndose súbitamente. Ahora sufren unas extrañas consecuencias. El Ejido es el municipio de España en el que la tasa de suicidios aumenta con más rapidez. Empecé a hacer mis propios cálculos. Muchas de las provincias con más nivel de suicidios están en las zonas de menor luz de la península, aunque Córdoba, por ejemplo, es la quinta en este ranking. En cambio, los que ocupan los últimos puestos, como Ceuta, Badajoz o Las Palmas, no están precisamente en el norte de España. Me estremecí. La luz me dolía. Huyendo de su peso, busqué refugio en el interior de un colmado. En lo oscuro, las penas se vuelven pardas. Ay, es la ley que profesamos. Ay, tú me quieres, yo te quiero. Martin Heidegger escribió un libro que se llama Ser y Tiempo. Creo que tiene unas 700 páginas. Una seguidilla del siglo XIX de autor anónimo, previsiblemente iletrado, o para decirlo con mayor precisión, analfabeto, compuso una copla que se continúa cantando todavía y que posiblemente resume esas 700 páginas del filósofo Heidegger. La copla dice: yo no sé por dónde, al espejito donde me miraba, se le fue el azogue. Un cantaor, Manolito María, que vivía en una cueva horadada en Alcalá, en la montañita de Alcalá de Guadaira, le preguntaron que por qué cantaba y dijo: porque me acuerdo de lo que he vivido.
Y al acordarse de lo que había vivido Manolito María, yo estoy seguro de que no se acordaba solo, o sus neuronas no se acordaban solo de la propia vida personal y pequeña de Manolito María, sino la vida de su familia, de sus antepasados, de los antepasados cantaores, fueran de su sangre o no, en general de toda su etnia y en general de toda la criatura humana capaz de conocer, capaz de saber que vive en la pesadumbre. La alegría del flamenco es una forma de resistencia. La alegría del flamenco es fugaz, rápida, urgente, incluso diría desconfiada. Es la alegría del que sabe que la alegría dura poco en la casa del pobre. Entonces, cuando viene la alegría, el flamenco se la come a bocados y le sale la alegría por aquí, ¿no? Pero es porque sabe muy bien que lo que está esperando antes y después del instante de la alegría es la fatalidad. Por un instante esos hombres y mujeres parecían atravesar sus heridas con los dedos y acariciar aquello que a todos nos hace iguales. Descubrí que el sol no siempre ilumina. En un triángulo de la Sierra de Jaén el porcentaje de suicidios supera la media europea. Sevilla es la ciudad de España en la que menos horas se duerme. A mediados del siglo XVI se publicó en Arcos de la Frontera el primer libro sobre melancolía escrito en lenguaje popular, no para expertos. El cerebro se encarga de borrar de la memoria la apariencia que teníamos de jóvenes, para que nuestro rostro envejecido nos parezca normal cuando nos miremos al espejo por la mañana. De igual modo, consigue que una pena que un día nos pareció intensa, en 2 años nos duela una tercera parte. Necesitamos del engaño para sobrevivir. Si se pregunta a un español cómo está, la mayoría responde muy bien. El 85% declara sentirse feliz. Sin embargo, la cifra de deprimidos va en aumento hasta superar ya los 4 millones. ¿Disimulan? ¿Mienten? ¿O son víctimas de los engaños del cerebro? Algunas ramas del pensamiento definen al embustero como aquel que tiene un espejo dentro de la mente en el que se mira la verdad. Los mentirosos se reconocen enseguida y tienen fácil conversación. Compartir una de mis noches de insomnio con aquel hombre resultó además apasionante. Se presentó como experto en el Renacimiento español y yo le dije que era conductor de trenes. Bueno, improvisé. El caso es que durante horas hablamos de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Cervantes. Cuando nos despedimos estaba ebrio de copas y datos. Recorrí el Madrid de los Austrias pensando en aquellos intelectuales para los que la melancolía era el estado que gozaban y sufrían los hombres extraordinarios. Se trataba de una tristeza ilustrada que separaba al monarca de las intrigas de la corte. Lo llamaban la melancolía española, un engominado simulacro que defendía la dicha de ser desdichado. Me divierten las coincidencias, y aquel era el final más adecuado para mi fugaz estancia en Madrid. Miraba el largo camino de su vida y al final veían una montaña de lejos. Les parecía... Me había trasladado hasta allí para retratar a 2 escritores por encargo de una editorial. El trabajo resultó más fácil de lo que esperaba. No tenía sueño. Mientras jugaba con la cámara pensé cómo vería aquel amanecer si en vez de fotógrafo hubiera sido conductor de trenes o experto en el siglo de oro. Si es posible vivir en una mentira, quizás se puedan tener recuerdos falsos. ¿Por qué no? Empecé a jugar con los encuentros de los últimos días. Las sesiones de fotos a veces son extraños confesionarios.
Mientras buscaba el mejor tiro tras mi cámara, uno de mis retratados aseguraba que aquello que estaba haciendo, observar, es de optimistas. La tristeza disminuye el número de ocurrencias, mientras que la alegría produce una especie de distensión del ánimo y del espíritu y nos permite captar cosas muy separadas. La tristeza, en último término, conduce a una especie de visión en túnel. Y ya en la depresión, la tristeza se hace túnel cerrado. Bien mirada, la vida es una narración. Cada vez que revisamos el pasado lo cambiamos de orden. Podemos eternizarnos en ese fascinante juego de cambios, contando una y otra vez diferentes versiones de lo mismo. Este solitario juego se puede enredar más si uno se deja llevar por la seducción de anuncios, eslóganes, tubos de neón. Sus destellos pueden dejar impresiones falsas en la memoria. En pleno frenesí navideño, Madrid parecía bien lejos de la tristeza. Todavía hay guerras mortíferas absolutamente horrorosas, ¿no? Es decir, es una especie de ficción publicitaria en donde tenemos que ser felices. Es decir, las Navidades, por ejemplo, que es esta fecha, pues el índice de ingresos psiquiátricos aumenta. ¿Por qué? Porque todo el mundo está obligado a ser feliz. Si salgo ya me están amenazando las luces navideñas. ¿Y cuál es la felicidad de las Navidades? Comprar, regalar y las luces. Y ya está. No hay más. No hay más. Dicen los expertos que hacer que la gente recuerde cosas que no les ocurrieron es fácil. Los sentidos son el gancho. Pensar en esa ciudad hasta arriba de efectos especiales empezó a desanimarme y recordé mi charla con aquel desconocido en la barra del bar. Él aseguraba que todos tenemos un refugio. El ser humano es el único primate capaz de ser solidario con desconocidos, preocuparse por el futuro, vivir una mentira como si fuera real, o padecer todos los síntomas de la ansiedad con solo imaginarse en peligro. De ahí que existan las fobias, esos miedos irracionales a los espacios abiertos, a los cerrados, a la oscuridad, a la luz, a estar solos o con gente, a unas cosas y a sus opuestos. La sociedad en que vivimos coloca en el otro extremo la obligación de ser feliz. Hola, buenos días. Durante nuestra conversación, aquel hombre me habló de un local que él visitaba cada vez que pasaba por Madrid. Y allí me presenté. Vale, pues espera un momentito que lo chequeamos. Aquel lugar resultó ser un centro especializado en diferentes técnicas de relajación, entre ellas una con un nombre extraño, floating. Entonces, como el mar muerto, la idea es que te metes y flotas y relajas totalmente. Es un ambiente sin gravedad. Cuando están en el tanque, están dentro de su mente. Cuando salen del tanque, que la gente tiene una sensación de un colchón entre ellos y el mundo. Salen a gusto, sin miedo del exterior, en su propio mundo. En cambio, a mí me pareció una enorme barriga. Cuando salí de ese enorme caparazón, el mundo seguía estando ahí. En silencio, relajado, me sentí muy cerca de aquel hombre, el experto en literatura con el que había charlado la noche anterior. Le imaginé buscando ese colchón que le preservara del mundo. Yo le había mentido, pero... ¿y él? Resultó ser un ejecutivo con una extraña agenda de trabajo. En una misma jornada tenía cita con un asesor de coaching, su terapeuta de rolfing, una sesión de focusing, una charla sobre rebirthing. En este momento hay reconocidas pues cerca de 700 terapias distintas, que no se sabe muy bien para qué valen. Y en este mundo de soledad crédula, pues hay muchas personas que sí necesitan ayuda, pero también hay muchos aprovechados que ofrecen ayuda que no pueden dar. Me inventé un juego. Imagina que vuelves a nacer y en vez de fotógrafo eres un hombre de negocios que busca la felicidad a toda costa. Y es evidente que la relación humana se está empobreciendo.
se están haciendo cada vez más uniformes, más convencionales, menos creativas, menos espontáneas, y la gente está más sola. Y quiere paliar esa felicidad, esa infelicidad de la soledad, consumiendo. Y es dudoso que consumiendo de la felicidad, más allá del tanto de comprar. Así fue como durante unas horas, en medio de aquella ciudad bulliciosa, me convertí en la sombra de un hombre triste. El primer estudio serio que hay de las emociones y de los sentimientos lo hace Aristóteles, y el libro se llama Retórica, que era el arte de mover el ánimo de los demás usando la palabra. El saber nombrar las emociones es un tema importante, tan importante que últimamente están apareciendo en los libros de psiquiatría la descripción de una enfermedad que se llama alexitimia, que es la incapacidad de hablar de las propias emociones. Los tristes no pueden poner nombre al dolor. En cambio, los expertos parecen no tener problemas. El número de enfermedades anímicas ha pasado de 26 a casi 400 en 60 años. Entre ellas proliferan nombres sospechosamente atractivos como la enfermedad de Sisi, cuyos enfermos aparentan estar bien cuando en realidad están tristes. El síndrome del tigre enjaulado. Lo padecen aquellos padres que no pueden tomar decisiones correctamente. La incapacidad patológica, la ociosidad, asegura que el tiempo libre puede producir cansancio, náuseas e incluso depresión. El trastorno de alegría generalizada se manifiesta mediante síntomas como despreocupación. El síndrome de Sísifo afecta a quienes alcanzan el éxito tras un largo esfuerzo y sin embargo no se sienten satisfechos. Entre el 10 y el 15% de los españoles sufre depresión. Constituye la segunda causa de baja laboral y está detrás del 20% de las consultas al médico de cabecera. En 10 años el gasto en antidepresivos se ha multiplicado por 6. La resistencia ante el dolor y la tristeza es diferente según las culturas y las épocas. Frente a la mentalidad cristiana de los años 50, hoy existe una actitud que los sociólogos llaman ética sin dolor, un quehacer que reclama satisfacciones sin entregar nada importante a cambio, y menos todavía por adelantado. Ponerme en el papel de un hombre incapaz de convivir con la pena era para mí algo realmente novedoso. Esta cosa tan compulsiva que hay ahora de decir, quiero ser dueño de mi propia vida. Eso está muy bien para un niño que llegue a estar sometido a la disciplina de los padres, de los maestros, de lo que sea. Pero para una persona adulta... A los 15 años leí que contar nubes es mejor que cualquier ansiolítico. Pero fui adolescente en plena Guerra Fría, y entonces hasta los gobernantes hablaban de las técnicas de control mental que siempre se realizaban en otros estados, sobre otros ciudadanos. Hasta el azul del cielo perdió su inocencia. Quizás en algún lugar de aquella ciudad el hombre a quien imitaba estuviera mirando las mismas nubes, y quizás se estuviera preguntando dónde perdió su capacidad para reír. Aunque lo estés pasando mal, te puedes poner delante del espejo. Esos ojitos toman alegría, toman chispita. Le va envolviendo una sonrisa. Hazle caso, no te cortes, ríete. Dicen los estudiosos que un niño ríe unas 300 veces al día, mientras que un adulto solo lo hace 15 veces. Cuando menos nos reímos es de los 18 a los 50 años, la franja de edad de mayor actividad laboral.
Aunque sé que todo aquello eran invenciones mías, empecé a enternecerme por aquel desconocido. Probablemente solo necesitara recordar que la risa es endiabladamente contagiosa. Cuando era chiquito, me regalaron un caballo de madera y se murió. En el siglo de oro los cómicos eran seres únicos cuyo trabajo consistía en hacer reír. Por eso los reyes les colmaban de privilegios. Sus burlas no solo resaltaban su regia dignidad, sino que atemperaban situaciones de excesivo peso. Su forma más habitual para arrancar las carcajadas era ponerse a ellos mismos en ridículo. Imaginé a ese hombre intentando sostener torpemente su existencia, eficaz con los asuntos difíciles y sin embargo liándose con lo más sencillo. En todas las culturas el ridículo provoca risa en quien lo ve y pudor en el que lo vive. En la mezcla de las dos sensaciones reside la ternura. Atardecía. El cielo de Madrid parecía el único en acompañarme. Me invadió una extraña nostalgia. La nostalgia es el sentimiento de la lejanía, el sentimiento, la tristeza que sentimos cuando estamos lejos del hogar o cuando estamos lejos de la persona querida. Y eso es un sentimiento muy profundo en los pueblos primitivos, que cuando se les desarraiga se sienten absolutamente perdidos, sienten una especie de duelo gigantesco del que les cuesta mucho recuperarse. Quizás a esas alturas del día, aquel hombre estaba flotando en esa enorme barriga de la que yo salí a primera hora de la mañana. Proust, leyéndolo en la cama, para mí es un auténtico placer. Pues la palabra paraíso es el escenario de la felicidad. Procede de una palabra persa, paradeza, que significaba jardín. En su refugio, un adulto se vuelve niño. Cuando era pequeño le pregunté a mi madre cómo sabría que me había hecho mayor. Ella me contestó: cuando te dé un beso y no se te pase la pena. Sigo pensando que hay besos quitapenas. Igual que una cápsula de azúcar puede sanar si el enfermo está dispuesto a creerlo. En medicina se llama efecto placebo. Entre el 50 y el 60% de los deprimidos sana porque está convencido de que el tratamiento le curará.
el doble de los que son sensibles a la hipnosis. Los besos, quitapenas. Cazar un amanecer tiene sus riesgos. En medio de la oscuridad es posible que un rayo de luz te cornee y saque de dentro ciertos secretos. Aquella noche el faro de Formentor iluminó uno. El día en que mi madre cumplió 71 años. Llevaba 3 meses aprendiendo a tocar el piano y quiso mostrarme sus avances. ¿Te ha gustado? Fue entonces cuando me di cuenta de que la Gioconda seguía en el mismo rincón de siempre. De niño me inventé que en aquel cuadro dormía la sonrisa de mi madre. Yo no la busqué, la encontré. La compré a plazos. Niño, la compré a plazos. En 6 meses. No se ha separado de mí, desde luego. Según la tradición cristiana, la madurez nos expulsa para siempre del paraíso donde todos los placeres están permitidos. Los niños creen que está en el regazo de su madre. Pero cuando yo ya me di cuenta de que me costaba sonreír, fue cuando nació mi hija. La gran inmensa alegría que es ser madre por primera vez, tan deseada, tan bonita. Y estaba yo sola, totalmente sola en un hospital alemán. Sola. Mi marido estaba trabajando y nadie me vino a dar un beso. Ni a mi hija ni a mí. Ahí empecé a perder la sonrisa. En mi soledad. Los médicos resumen la depresión con 9 síntomas. Tristeza, problemas para experimentar placer, bajo nivel de energía, sueño alterado, anomalías en el apetito, agitación o ralentización mental y física, sentimientos de inutilidad o de culpa, problemas con la memoria y concentración e impulsos suicidas. En los diagnósticos siempre hay algo que se queda fuera. Es como si no vivieras, como algo mecánico. No sientes nada. Lo haces de una manera, pues, por inercia, ¿no? Haces las cosas con inercia y te llega un momento en que ni sabes cómo eres tú misma. O sea que yo el espejo para mí no existía, es que no lo necesitaba. Me daba igual. Todo me daba igual. El largo túnel de la tristeza se comió más de 10 años de su vida y cubrió con un velo nuestra infancia. A mi casa no se entraba. Había un familiar que no entraba en mi casa porque decía que mi casa le daba mucha tristeza. Y lo más curioso es que había hijos por medio, dentro de ella, ¿eh? Y claro, esos hijos se quedaban, también sentían que no eran queridos, ¿no? No le venían a dar un beso porque mi casa daba tristeza. Ones de la mà, vent fa repicar, buit a l'horitzó. ¡Hola! Después de meses sin saber de ella, mi amante volvía a llamarme. Mis amores siempre supieron sonreír. Antes de que pudiera decirle cuánto la echaba de menos, colgó el teléfono. Su llamada me pilló en Mallorca.
En mi adolescencia era el destino de los recién casados. Llegué a creer que en aquel cielo la luna era de miel. Cada vez que aquella isla aparecía en la televisión imaginaba un enorme jardín rodeado de agua, como los paraísos de los libros sagrados. Tenía gracia que después de nuestra ruptura ella me localizara allí. Decidí aprovechar las circunstancias. Estaba trabajando en Mallorca como foto fija de una empresa de publicidad. Muy indicado donde poder ir sería... Rafa, el localizador de la agencia, conocía al dedillo la isla. Y lo que es la cala está aquí, hacia así. Encontraría el lugar ideal donde volver a vernos. La llamaría desde ese rincón perfecto. Le describiría dónde estaba y quizás me diera una segunda oportunidad. A pesar de las indicaciones de mi compañero, me extravié. Con las nuevas autopistas, la isla se había convertido en un laberinto sin árboles. Cuando vi a aquel hombre tirado en la cuneta, paré sin pensármelo dos veces. Seguro que podríamos ayudarnos. L'espai de màxima seguretat que té una criatura és l'espai de la mare. Aquest espai també és un paisatge. Aquests paisatges de la teva infantesa, que són els paisatges que després, a lo millor, quan t'has anat molt lluny, tens morrinya, a mesura que la persona va conformant la seva personalitat, s'estén. I explica el que diuen morrinya, que no tenc unes paraules en català per anomenar morrinya. Pero todos lo entienden. Le acompañé a su lugar de destino y él se empeñó en enseñarme algo, el lado oscuro del paraíso. Una arquitectura turística que el que ven és un paradís en forma de resort, d'imatge d'un espai tancat i que recrea una escenificació. És l'arquitectura mateixa està recreant tot un poblat, tota una manera de viure irreal, on el turista realment entra allà de dins i actua com un personatge d'aquell escenari. Una vegada acabades les vacances, produeixen un elevat nivell de frustració en la gent que ha viscut un somni durant una sèrie de dies. Són paisatges frustrants perquè no són paisatges reals. Los paraísos artificiales tienen efectos secundarios. Baleares es una de las comunidades de España donde se consumen más antidepresivos, y sin embargo el número de tristes no es mayor que en otros puntos del país. Una de las causas de este fenómeno es la estacionalidad. Muchos de los turistas que acuden allí buscando el paraíso en realidad huyen de la tristeza. En mi búsqueda del rincón ideal decidí acercarme a uno de los lugares más visitados por este tipo de viajeros, una farmacia. Vendemos, así como en verano vendemos un montón de anticelulíticos y vendemos también cosas para adelgazar, y en invierno pues frenadoles y tal, todo para la gripe. Los antidepresivos durante todo el año salen por igual. Y más o menos pues hoy, pasando las recetas al recetario del rato del mediodía, pues habré apuntado pues como unas 20 recetas o 30 recetas. España también tiene su propio espacio en esta dolorosa estadística. Es uno de los países europeos que más ansiolíticos receta a los niños. El mercado de estos fármacos no ha dejado de ampliarse desde sus orígenes, tras la Primera Guerra Mundial. Con el uso del opio entre los heridos y la experiencia del horror, la capacidad de los occidentales para soportar el dolor bajó. Los mismos que vieron cómo el mundo se deshacía, vivieron en pocos años una nueva conflagración. Entonces los laboratorios ofrecieron una solución, una pastilla para combatir las preguntas que abaten el ánimo. Lo llamaron la píldora de la felicidad.
En el siglo XIX hubo artistas fascinados por el instante que separa la vigilia del sueño. Buscaban sustancias que les permitieran participar en el mundo de los vivos y de los muertos. Las llamaron paraísos artificiales. Pasear por los paraísos artificiales en invierno sobrecoge. Quizá la búsqueda del paraíso forme parte de la condición humana. Pues no conozco ese lugar. El paraíso. Esto sí que era un paraíso antes. Claro, antes de que empezaran a construir. En cambio ahora, pues por lo que se puede ver, no es más que un paisaje moribundo. Un paisaje desangrado, que a la gente le cuesta reconocer, quizá. No ve la sangre de estas heridas infligidas al paisaje. Y por eso es por lo que nosotros estamos pintando de rojo estas construcciones. El lugar idílico que me indicó Rafa no estaba muy lejos. Tal y como me había propuesto, llamé a mi amante desde allí, dispuesto a reconquistarla. Pero antes de que cogiera el teléfono, colgué. Quizá el paraíso que buscaba estuviera en otro lugar. Cuando vi aquel cartel pensé, quien es capaz de tomar un café en el ideal debe saber de paraísos. Y paré a preguntar. Yo creo que mi paraíso ideal sería la costa norte, que creo que ahí se me conservarían bien los yogures. Yo, mi paraíso es Inca, por aquí más o menos. También en el centro. Pollença, ¿no? En Ampudia. Pollença. En Pollença. Mira, aquí, la zona centro de la isla. Y sería aquí en Inca, porque en Inca hay un sitio muy especial que se llama El Garrobé, muy especial pues para mí y para mucha otra gente. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A comienzos de los años 50, antes de la aparición de los antidepresivos, la psiquiatría disponía para sosegar a sus pacientes de un parco instrumental que se reducía al electroshock y a la trementina. Se creía que el electroshock desconectaba las neuronas y, por tanto, las manifestaciones externas del comportamiento desquiciado. Desquiciados eran, por ejemplo, los homosexuales, los disidentes, las mozas que no querían casarse, los melancólicos. Estamos todos expuestos a un diagnóstico psiquiátrico, o dos o tres. Esto se puede utilizar o no, pero es un peligro latente para todo el mundo. Es decir, como más totalitario puede ser un Estado, pues más peligro que te endosen un diagnóstico. Y tienen el diagnóstico en un libro certificado por la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Llevaba meses sin poder dormir, días sin alimentarme bien. Desde que me llamó ella me sentía agobiado por la pena, la veía por todas partes. Quizá fuera un loco sin diagnóstico. Sí, el poeta, el loco y el enamorado intentan llevar su cabeza a la luna. En cambio, el hombre razonable intenta llevar la luna dentro de su cabeza, intenta que no haya luna en el fondo. Y en este momento la cabeza estalla, ¿no? Que el exceso de razón es un riesgo enorme para la locura, ¿no? Es decir, el que no acepta que, aparte de locura que todos tenemos, tiene un grave riesgo de realmente llegar a un punto que se pueda diagnosticar de loco. Es un loco triste, además. En 1998 venció la patente del antidepresivo con mejor gancho en el mercado, el Prozac.
Aquella pastilla pasó a ser un genérico y el laboratorio que lo patentaba se centró en producir otro tipo de fármaco, un antipsicótico prescrito para casos como la esquizofrenia. En 2 años este producto se puso a la cabeza de la lista de fármacos más vendidos. Bueno, pues aquí estamos casi todos los componentes del taller de teatro Esgarrobé. Recordé de nuevo a mi madre, riendo, el día de su cumpleaños. 71 añitos. ¿Qué? ¿Son muchos o pocos? En los años 60 la depresión no solo daba miedo, sino vergüenza. En España enviaban a los tristes a la consulta de los psiquiatras, donde se coincidía con esquizofrénicos, paranoicos, alcohólicos. Cuando la tristeza enganchó a mi madre, el primer antidepresivo llevaba en el mercado 10 años. Pero aquellas pastillas no tenían tan buena imagen como ahora, y además generaban adicción, engordaban. Lo único que encontró ella en esas píldoras fue el alivio. Me ayudaban no a sonreír, me ayudaban pues a dormir, que era una droguita, al fin y al cabo, a levantarte por la mañana como no sé cómo, en fin, para mantenerte un poquito así como que, bueno, vamos a continuar viviendo, ¿no? Tu mercado, tu casita, pero así, muy gris. Los adultos me parecían extraños. Si un beso de mi madre me quitaba las penas, ¿por qué ellos no hacían lo mismo? Ella fue la primera en enseñarme que los amaneceres del ánimo son siempre lentos y al mismo tiempo fugaces. Hijo, la sonrisa la recuperé por primavera. Mi calle de San Emilio tiene muchas acacias y olía la calle muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y un día pues, pero qué bien huele esta calle. Pues sí, no me había fijado que olía al paniquecito que yo comía de niña en mi pueblecito. Me recreé en aquellas acacias, no sé, y otro día pues al mirarme al espejo digo, uy, este espejo está un poco sucio, yo tengo que limpiar. Y al limpiarlo, que yo no sabía ni que estaba sucio, pues sabe Dios cuánto tiempo llevaría sin limpiarlo. Lo empecé a limpiar, digo, anda Marujita, pero oye, qué ojos más raros tienes, los tienes verdes, marrones. Empecé a fijarme en mí, ¿no? En sus 71 cumpleaños decidí hacerle un regalo especial. Pintaría para siempre la sonrisa en su rostro, aquella que estuvo buscando durante tanto tiempo. A ver, sonríe. Ah, sí, muy bien. ¿Sonreírme o reírme? ¿Como con la boca cerrada o con la boca? Sonríe. A ver, ¿no? Estás igual. Hace poco un especialista en percepción audiovisual resolvió el enigma de la Gioconda. La clave no está en la sonrisa, sino en la manera en que el ser humano procesa las imágenes. Nuestro ojo tiene una visión central muy buena para percibir los detalles, y otra periférica, mucho menos precisa pero más adecuada para reconocer las sombras. Para retener la sonrisa de la Gioconda hay que recurrir a nuestra mirada periférica, es decir, aquella que entiende de sombras. Enseñar a ser feliz. No se puede enseñar a ser feliz. Se enseña con el ejemplo. Pues mira, esta mujer, con lo mal que lo está pasando, mira cómo se sonríe. Y yo pensaba que lo mío era mucho peor, ¿no? Entonces, hijo, pues eso, cariño. Ven para acá, hijo. Que se puede muy bien ser feliz, pero con el ejemplo que tú recibas. ¿Y cielo? Así fue como cerré para siempre aquella vieja historia. Devolví la sonrisa a mi madre y me hice libre para pensar en la mía. Mi amada.
Pues no me duis lentes l'espera com la cadernera. Un médico persa del siglo X, conocido en Europa como Khalid Abbas, vinculó la melancolía con el mal de amor. No era una invención suya, se basaba en uno de los más grandes médicos del Islam, Races. Ambos galenos consideraban el amor como un terrible desorden mental que solo se curaba con el ayuno, caminar mucho, beber vino y coitos frecuentes. Dispuesto a conseguir que la vida por fin diera un vuelco, convencí a mi amada para que viniera a la isla. En los 3 días no salimos de la habitación. Del corazón, quién sabe. Persiguiendo su luz recorrimos media España, pero de una forma inevitable terminábamos cada viaje en el mismo sitio, un acantilado. A los pies de los faros de Orchilla, Finisterre, Creus, supe que aún tenía un asunto pendiente: descubrir el secreto que esconden los monstruos del fin del mundo. Continué mi camino solo. La felicidad es una flecha tras la que todo el mundo parte. Quizás por eso donde más se lea sobre ella sea en los aeropuertos. Algunos de esos libros ofrecen fórmulas para alcanzar la dicha en las que se mezcla la genética, la educación, las circunstancias que nos tocan vivir y nuestras expectativas. Quienes recuerdan una situación feliz lo resumen con una sola frase: es como vivir un sueño. Lo primero que pierden los deprimidos es la capacidad de soñar. En cambio, a mí la vigilia suele generarme otra sensación: la de haberme colado en un sueño. Por aquel entonces ya me había convertido en un cazador obsesionado por retratar el amanecer perfecto. Tenía mis propios ritos y los repetía minuciosamente. Acudía a la caída de la tarde al lugar preciso, preparaba la cámara y esperaba que llegaran las preguntas. Pronto llegó la primera. Giraba en torno a esa fórmula de la felicidad de la que hablaban los libros y en concreto a 2 de sus ingredientes: los genes y nuestra voluntad de trascendencia. Quizás la felicidad resida en lo que traemos del pasado y aquello que nos proyecta hacia el futuro. Cuando la luz empezó a romper la noche, me invadió otra, esta vez con trampa. ¿A qué distancia se puede ver en un día despejado? Hasta entonces hubiera dicho, podemos ver unos pocos kilómetros, pero me di cuenta de que existía otra respuesta. En un día despejado se puede ver el sol. Había dejado de observar el horizonte para mirar hacia arriba. Hace 100 años la ciencia confirmó que el inconsciente existe y que no solo domina nuestros actos, sino que se expresa libremente en nuestros sueños. En 1900 Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños, una de sus obras fundamentales que tendrán una gran repercusión en el mundo no solamente médico, sino también en la literatura y en el arte. Hemos de pensar que en aquella época
En los felices años 20, los sueños salen de la cama gracias a Sigmund Freud. Un grupo selecto de artistas darán el siguiente paso. Los sacarán a la calle. Como escritores, como también dentro del mundo del cine. No podemos olvidar, por ejemplo, a Luis Buñuel, la relación de Buñuel con Salvador Dalí, cuando filman Un chien andalú o Las Tor. Todas estas obras están hechas bajo el signo de la importancia del psicoanálisis, del automatismo y, por supuesto, lo que intentan es desvelar los más sórdidos pensamientos que yacen en nuestro subconsciente. Mientras leía aquel libro sobre los sueños, fui cayendo en un denso sopor. Lo último que recuerdo nítidamente es que estaba almorzando unos huevos fritos. El huevo es fácil confundirlo con la propia cabeza del ser humano. Y eso es muy interesante porque implica la posibilidad de que al huevo también se le puedan atribuir funciones simbólicas relacionadas con la mente y con el propio pensamiento. La idea de pensar puede estar relacionada con el huevo. Surge a partir del cerebro, pero el cerebro está dentro del cráneo, que es a su vez oval. Pues yo me pregunto, Divino Dalí, ¿por qué soy tan y tan supersticioso? Pues ¿por qué? Dalí, eres tan supersticioso, pues soy tan supersticioso. Eso es una cosa extraordinaria. Pero además sin que nadie lo toque, sin que nadie... No, bueno, pero eso es lo bueno de esa emisión. Ahora, fotografía, Dalí dice que lo que quiero es que lleven el espejo al río roto y que lo echen allí para que todo continúe bien. Y entonces ustedes filman ahora. Y eso no lo hubieran podido, vale mucho más que pedir a espejos. Hay una obra importante de Dalí llamada El nacimiento del hombre nuevo, en la cual nos muestra realmente cómo un ser humano abre una cáscara de huevo con un sufrimiento enorme, con una tensión de toda su musculatura. Dalí expone en sus obras ligadas al huevo no solamente las ideas relacionadas con la vida, con el simbolismo inherente al huevo, el simbolismo de la vida, sino también el simbolismo del dolor y de la propia muerte. No olvidemos que un huevo frito te lo comes en un momento. Bien muerte, tan escondida, que no te sienta venir porque el placer de morir me pudiera dar la vida. Cosas que creo que te van a gustar. Una es una lámina de Max Ernst, que es uno de los grandes artistas del surrealismo y que trabajó el tema del huevo en muchas ocasiones. En el caso de Ernst, por consiguiente, el huevo está asociado a la personalidad suya de pájaro. Él mismo dice en su autobiografía que él nació de un huevo que puso su madre en el nido de un águila. En relación con esta piedra, para mí tiene un significado bastante especial. La encontré en las arenas de la playa, de una de las playas de Ibiza, pero fundamentalmente a mí me supuso algo de una profundidad indescriptible, en tanto que en uno de los poemas de mi padre, de Juan Eduardo Cirlot, él decía: encontré una gran piedra gris y le dije, tenemos que resucitar. Los sueños rompen la barrera del espacio-tiempo. Lo que llamamos pesadilla no es más que la puesta en escena de una situación diseñada por el inconsciente para aprender estrategias que luego se llevarán a cabo en el mundo real. Las situaciones ilógicas que tanto miedo dan en la realidad adquieren otro significado. Hace 15 años la ciencia dio otro paso. El inconsciente y las emociones que desencadena tienen un lugar de residencia. Los médicos empezaron a encontrar la dirección de muchos secretos gracias a las modernas tecnologías procedentes de la física.
consiguieron algo que la química no logró. El problema de los fármacos es que tienen efectos sobre varias zonas a la vez. Por ejemplo, un somnífero no solo controla el sueño, sino los estímulos sexuales o el miedo. En cambio, la manipulación electromagnética de las emociones puede ser precisa y evitar los efectos secundarios. Se están investigando también tratamientos físicos capaces de actuar localmente en el cerebro. Por ejemplo, la técnica llamada estimulación magnética transcraneal, que es una técnica muy interesante en investigación que puede producir una activación focal en la parte del cerebro que se desea. Aplicada justo en aquella zona puente entre el cerebro intelectual y el cerebro de las emociones, se sabe que puede mejorar los síntomas depresivos. Bajo el prisma de las nuevas tecnologías, las intuiciones de filósofos y artistas comienzan a tomar cuerpo. Por ejemplo, cuando un poeta insiste que una pena le rompe el pecho. Existe otra técnica también curiosa que puede mejorar los síntomas de la depresión y se trata de la estimulación eléctrica de un nervio, que es el que conecta las vísceras del tórax y del abdomen con el cerebro. Se sabe que si se coloca un electrodo sobre este nervio cuando pasa en su trayecto a nivel del cuello, puede mejorar los síntomas antidepresivos. Si pudiera observar la mente mientras se piensa o se sueña, vería nubes de fotones con bandas de información moduladas por frecuencias, como las emisoras de radio. Las modernas tecnologías pueden captar estas ondas en la distancia. Esto es lo que hace la resonancia magnética. Registra las ondas cerebrales. Por tanto, los pensamientos, cualquiera de nuestros impulsos, dejan una huella que se puede seguir o manipular desde fuera. Esto permite asegurar que el sistema límbico es el lugar de residencia de las emociones, que en el neocórtex se regula nuestra conciencia, que la amígdala detecta los estímulos peligrosos. Ahora tienen explicación hasta las preguntas más pequeñas, como por qué hay canciones que se quedan enganchadas en nuestro interior. Hemos realizado un experimento que bien puede ilustrar lo que nos aporta la resonancia funcional. Vimos concretamente que en el caso del músico profesional había la activación de diversas zonas del cerebro que incluían tanto las partes que procesan los aspectos intelectuales como los emotivos de la música. Los científicos están dibujando el mapa del cerebro. Como los antiguos exploradores se adentran en territorios ignotos y bautizan sus rincones con nombres como la depresión, el trastorno obsesivo, el maníaco. Lo más vertiginoso es que al final de un botón encuentran un estímulo y detrás de él pueden influir en nuestros actos. Durante una buena parte del sueño también existe una gran actividad cerebral, pero a diferencia de la vigilia, aquí la actividad viene dirigida por mecanismos internos que dependen básicamente de los recuerdos, ya pueden ser remotos o recientes, y a un nivel inconsciente y aparentemente desorganizado. Este quizás sería el origen de los sueños. Las nuevas tecnologías están descubriendo hasta qué punto se pueden controlar las emociones de los ciudadanos. Sin embargo, los individuos se sienten cada vez más torpes con sus penas y alegrías. Probablemente estemos más cerca de entender los mecanismos de la felicidad, pero quizás, cuando lo tengamos todo controlado, descubramos que lo que el ser humano quiere alcanzar es aquello que aún no sabe. Mire, aquí tenemos la Casa Batlló. Sí, hay gente que dice que es un galeón, hay gente que dice que es un esqueleto, ve aquí los huesos, el pulmón, el... ¿Huevos ve usted? Llegará un día en el que ni tú ni yo estaremos aquí para ver las cosas. Ya no podremos hablar con nadie, ni salir a cenar con nuestros amigos, ni reírnos como locos durante 20 minutos. Se habrá terminado todo.
Para nosotros desaparecerá el mar, el sol, los pantalones tejanos, los invernaderos, los semáforos y las piernas de las chicas. Nos da rabia morirnos y que otros continúen acudiendo a las piscinas. Claro, cuando yo estoy, la muerte no está. Cuando la muerte esté, yo ya no estaré, por lo tanto no nos preocupemos. Pero hay una cosa que olvidaba Epicuro, y es que cuando yo estoy, la muerte sí que está. No la mía, pero sí la de los demás. Y yo creo que él era egoísta, como lo somos todos en este asunto, y pensamos que la muerte solamente es la nuestra. Bueno, encantado, ¿eh? Y vete al Parque Güell. Venga, hasta luego. Regresé a casa con la intuición de estar a punto de despertar de un largo sueño. Es que no sé si hay una diferencia entre lo que es la quimera y la realidad. Es un pez que se muerde la cola. De alguna manera es como un reflejo psíquico. Reflejo psíquico. ¿Quién es? Quizá la realidad se pueda desdoblar. ¿Sabes qué pasa? Es que llego tarde porque es que estaba bajo presión, porque claro, noto que me está observando, que la gente me persigue, que tal, que miraba y los fósforos me estaban mirando, me estaban vigilando, claro, te dicen esto y dices, este tío está loco. Pero si resulta que tú le sacas una foto a eso y ese fósforo tiene ojos y tiene cara y te está mirando, entonces resulta que a lo mejor puedes poner en cuestión la realidad como la percibimos nosotros, sino que lo que haces es decir, no, este señor no está loco, este señor simplemente ve, tiene otro ajuste de visión y está bien otras cosas. O sea, mi trabajo tiene alguna vez, la realidad que en nuestro entorno, creo que hay un orden construido por el hombre que, según me parece a mí, está basado en la idea de evitar el accidente, es decir, que el accidente último sería la muerte, claro, la mesa de lado. Lo que crea, bueno, es una situación de extremo control, de falta, a veces de posibilidad de otras soluciones creativas, etcétera, para las cosas. ¿Quién me enseñó a mí eso? Comprendí que aquel secreto que dormía en el fin del mundo estaba a punto de aparecer y me preparé para cazarlo. Mi padre estuvo aquejado de una enfermedad durante 30 años, incurable, y en los últimos años se quedó en una silla de la que no se podía mover. Podía mover solo para ir al hospital y poco más. Y mi padre construyó un universo en su habitación. Pero mi padre era un señor que de repente pues estaba hablando con él y decía, qué raro, y no ha venido el pajarito de las 5. Entonces, ¿qué dice? ¿Pero qué dice? Y de repente, flup, en la barandilla, delante de la ventana. En la barandilla, delante de la ventana, se paraba. Ah, míralo, ya está. Pum. Se estaba 2 minutos y por la enfermedad perdía parte de su visión y, sin embargo, él apreciaba cada cambio. Cada cambio. O sea, ostras, ahí hay una motita de polvo. Ahí se te ha caído una mina de lápiz. ¿Qué tienes ahí? Dices, pero si él no ve, si tenía problemas, pero lo notaba todo. Todo lo enriquecía, todo tenía matices, todo era importante. Era una persona que por sus medicamentos iba oscilando de forma, de estado de ánimo, etc. Nada podía tener más sentido que intentar retener a esa persona, su presencia, esa persona que amas. Mi padre murió. Dejé de dibujar porque nada volvió a tener tanto sentido como dibujar a mi padre. Si he venido a Finlandia es para acabar de una vez este viaje. Hoy enterraré mi cámara. Seguiré mirando al cielo, pero esta vez sin lentes.
Sé que en esta tierra la noche y el día se dan el abrazo más largo del mundo. Luz y oscuridad se mezclan durante horas y logran que la penumbra adquiera todos los matices. Aquí el cielo enseña que existe un terreno intermedio inmenso entre la alegría y la pena. Si he atravesado el círculo polar ártico, es para encontrar el lugar perfecto, entre la nada y yo, donde poder retratar el lugar donde nacen las sonrisas. Seguiré el último rayo de luz hasta encontrar el rincón donde el sol besa por última vez la tierra. Y allí esperaré. Hasta ver cómo de nuevo rompe el oscuro. Entonces dispararé mi cámara. Retendré lo fugaz y lo enterraré para siempre. Lo que no me imaginaba es que el cielo me guardaba otro secreto. Una aurora boreal. Quizá haya llegado el momento de hacerse nuevas preguntas. Miraba el largo camino de su vida y al final veían una montaña de lejos. Les parecía divina y él creyó que detrás las puertas del cielo y quiso curiosear. Carlota le decía que no se fuera a bailar. Con música celestial y los acordes le llevan directo a la ladera y los pies no le paran y el corazón le frena. Cuando se iban, Carlota miraba. Cuando se iban, sabía que no volvería y un ángel les lleva.